Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro quehacer educativo. ¿Sí? Hoy nos toca literatura y así iniciamos este cuarto bimestre. A ver, ahí les tengo una imagen. ¿Sí? A ver, ¿qué idea les sugiere esta imagen? ¿Mm? ¿Qué es lo que, o qué nos quiere decir esta imagen? Ahí vemos personas trabajando, ¿no? Más allá también hay personas, ¿no? Me parece que hay soldados, ¿no? Y al fondo también se ve que están trabajando, que hay otro personaje con su caballo, etcétera, ¿no? Se supone que, o todos, eh, ya más o menos están induciendo, ¿no? A dónde nos conlleva estas imágenes. Algunos dirán trabajando en el campo, otros dirán pues que no, quizás de repente están buscando algo, ¿no? Y otros dirán pues hay una fiesta al fondo, qué sé yo, ¿no? Pero es la realidad, las vivencias de nosotros, nuestros semejantes, los seres humanos, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar, por ejemplo, un tema muy especial, lo que tiene que ver con la realidad, el realismo, sobre el realismo, es la escuela literaria, ¿no? Denominada el realismo, que surge en contraposición al romanticismo, ¿no? Su nombre mismo dice, el realismo. Eso quiere decir que el realismo palpa, pues, la vida cotidiana, ¿no? La realidad que sucede, ¿no? En el mundo circundante, ¿no? Que nos rodea, nuestra realidad, ¿no es cierto? Entonces, eh, hoy hablaremos sobre, vuelvo a recalcar, sobre el realismo francés, ¿no? Y este movimiento literario surgió pues, en Francia en la primera mitad del siglo XIX, tras la Revolución Burguesa de 1848, ¿no? Surgió hacia 1870, después de que se reprodujese la tardía Revolución Burguesa de 1830. ¿No? En la gloriosa de 1868 y tuvo su apogeo en la década de 1880 con autores como Pérez Galdós, Leopoldo Alas, Emilia Pardo Bazán. El realismo sucede al romanticismo, como hemos dicho, mediante un doble proceso. Por un lado, depura ciertos elementos. Se combate el subjetivismo, es decir, el idealismo, ¿no? El purismo, ¿no? Lo fantasioso. Se frena la imaginación, se rechaza lo fantástico y mejora los sentimientos. Por otro lado, se desarrollan elementos como el interés por la sociedad, la realidad circundante y temas tangibles del momento, ¿no? Que aquejan al ser humano, ¿no? En este caso, ¿ya? Luego, el realismo pues sustentó en la observación rigurosa, inmediata, directa de la sociedad contemporánea y la reflejó de la manera objetiva, analítica y fidedigna, ¿no? Fidedigna, describiendo escenas de la vida cotidiana del ser humano, ¿no? Entonces, cuando dice, ¿no? Observación directa, el realista va al campo, directo, y plasma lo que ve, lo que siente, ¿no es cierto? Ese es el realismo. Características: el abuso de la descripción detallada, el uso del párrafo largo y complejo, provisto de habla popular, procura mostrar en sus escritos una reproducción fiel y exacta de la realidad. Es decir, no miente, no es fantasioso, es realidad, es real, ¿no? Cuyo tema es todas las cosas que suceden al ser humano, todas las cosas que suceden en el mundo, todas las cosas reales que suceden. Rechaza el sentimentalismo, muestra al hombre objetivamente, con, ¿no? Toques de una realidad cruda,
¿no es cierto? Difícil, ¿no? Con sus problemas, ¿no es cierto? Con sus avatares, ¿no es cierto? Con sus vicisitudes, ¿no? El lenguaje utilizado en las obras es coloquial, crítico, ya que expresa el habla común y corriente, ¿no? El autor analiza, reproduce y denuncia los males que aquejan a su sociedad. Todos los males, todos los problemas que suceden en la vida del ser humano. Resalta temas relacionados, ¿no? Con los problemas de la existencia humana. Todos los temas relacionados con los, ¿no? La injusticia, la violencia, ¿no? El abuso, también los hombres que toman el camino, ¿no? Equivocado. Todas esas cosas plasman, ¿no? Ese es el realista. Dice las cosas tal como son. Representantes. Tenemos a Honorato de Balzac. Nació en Tours en 1799. Su nombre real era Honoré de Balzac. Producción literaria. Escribió relatos cortos, obras de teatro, artículos de prensa y cerca de 95 novelas, las cuales se caracterizaron por la descripción detallada del entorno de sus personajes y el gran realismo al mostrar la naturaleza humana y la sociedad de su época, ¿no es cierto? Todas las cosas que suceden, ¿no? Que sucedían en esa época, ellos mostraban. Sus novelas están reunidas en una obra única, la Comedia Humana, en la cual se incluyen Papá Goriot, Eugenia Grandet, la prima Betty, La búsqueda de lo absoluto y Las ilusiones perdidas. Obras magistrales, por ejemplo, Papá Goriot. Luego tenemos otro representante, Gustave Flaubert, ¿no? O Gustave Flaubert, como nació en Rouen, Normandia, Francia, el 12 de diciembre de 1821. Fue un destacado novelista que encuadrado en los parámetros de la escuela realista, logró un estilo impecable, único. Producción literaria. Las novelas que escribió se caracterizaron por el gran desarrollo psicológico de sus personajes. La primera novela publicada de Flaubert, así como la más leída, fue Madame Bovary, en el año 1857, a pesar de que fue censurada, tildada como una novela inmoral, ha sido considerada una de las mejores novelas en la literatura moderna. En Francia también destacan Educación sentimental, Corazón, Sencillo, Salambó y La tentación de San Antonio. Esas son las obras de este famoso escritor Gustave Flaubert. Luego tenemos a Stendhal, ¿no? ¿no? Está todavía influenciado por el romanticismo, pues sus personajes son idealistas, desilusionados, amantes de la soledad y resignados a la manera romántica. Sin embargo, inaugura con sus obras la novela psicológica. Por ejemplo, Rojo y Negro, La Cartuja de Parma, uno de los grandes, ¿no? También narradores de esa época, ¿no? Del realismo. Luego tenemos a Emilio Zola. Se preocupó por las realidades más sórdidas de la sociedad, dando lugar al naturalismo literario, siempre dentro del realismo. El naturalismo defiende el determinismo. El ser humano no es libre, sino que su comportamiento obedece a la fuerza de la herencia biológica y del medio en el que nace. Al individuo solo le queda asociarse y buscar su dignidad en el socialismo, para hacer frente a la burguesía y reivindicar sus derechos. Por sus obras desfilan alcohólicos, psicópatas, tarados, etc. Se plasma con crudeza los más hediondos y sórdidos ambientes, la marginalidad del trabajo, el sexo, la violencia, la alienación humana, los vicios, etc. ¿No? Entonces, este ha sido uno de los grandes escritores que ha enfocado, ¿no? Ha entrado hasta el más fondo, hasta la más profundidad, ¿no? De los temas que él ha querido enfocar, ¿no?
¿ya? Obras, escribió 19 novelas cuyo conjunto se llama Los Rongun Market. Dentro destacan La taberna sobre el alcoholismo, El germinal sobre las míseras condiciones laborales de los mineros franceses. ¿No es cierto? Esto ya está a las puertas del vanguardismo, ¿no? Una escuela que también va a defender mucho a la clase desposeída. Entonces, ya hemos mencionado como 4 representantes y todos coinciden en describir, en plasmar la realidad, ¿no? El mundo circundante, ¿no? Del ser humano. Es decir, todas las cosas que le rodean, sus problemas, sus alegrías, sus tristezas. Plasman ellos, nos hacen ver objetivamente. Ya, jóvenes, ahora les voy a invitar a escuchar este pequeño vídeo, ¿no? Sobre la obra Rojo y Negro. De Rojo y Negro de Stendhal. Esta obra está dentro del género literario de novela realista, ya que expone las ideologías de la sociedad con respecto a los temas religiosos. Además, emplea la crónica de los diarios publicados en aquella época. Su narrador está en tercera persona, es omnisciente y nos describe detalladamente cada una de las aventuras de Julián con sus amantes. El personaje central de la novela es Julián Sorel, un joven entre 19 años, talentoso, con muchas virtudes, pero con debilidad hacia las mujeres. Dentro de los personajes secundarios que le dan vida a la trama resaltan la señora Renal, el marqués, el párroco, el marqués, Matilde de Mole, entre otros. Ahora hablaré un poco de resumen de la novela de Rojinegro. Esta novela trata sobre un joven llamado Julián Sorel, aspirante del sacerdocio. Un día, el alcalde del pueblo de Beriegre tenía deseos de incrementar su fortuna y decide buscar a alguien para que se encargue de la educación de sus 3 hijos. El señor de Rang le atribuye esa labor a Julián Sorel, quien posee grandes capacidades, maneja el latín y además tiene buenos valores. Este joven ha dejado su casa paterna debido a la falta de comprensión de sus familiares al hecho de querer ser sacerdote. Julián Sorel presenta muchas cualidades que son notorias para el alcalde Renal y por eso lo contrata para que le enseñe a sus hijos. Así que Julián comienza a formar parte de esa pequeña colectividad del burgomaestre, donde resalta la hermosa figura de Madame Renal, quien es la esposa y una madre dedicada a su hogar, pero se siente algo abrumada ante la presencia del preceptor. A medida que pasa el tiempo, tras la ausencia del esposo, la señora Renal comienza a sentirse atraída por el joven, quien también siente una atracción. Se dejan arrastrar por la pasión y los dos amantes se entregan a plenitud. Sin embargo, lo mejor es que él se marche, ya que el párroco se lo aconseja. La amada le ruega que se quede, pero él toma la decisión de irse hacia el pueblo de Bezacón, donde se interna en el seminario para así finalizar sus estudios y establecer como sacerdote. Sin embargo, ese objetivo se ve truncado, ya que antes de culminar sus estudios, el padre Piral, ante el pedido que le hace el marqués de la Mole en París, y le encomienda al joven Julián a que éste, en una plaza como secretario en su domicilio. Así que Julián Sorel llega a la capital y este es del agrado del marqués, quien nota sus capacidades y virtudes. La hija del marqués, Matilde de Mole, no le agrada la presencia de Julián y le reclama a su padre sobre la atención que le brinda a este. Pero este recelo se convierte pronto en pasión y ambos se enredan en una relación amorosa. Tiempo después, Matilde se da cuenta que está embarazada y sin pensarlo le confiesa a su padre todo y le pide la bendición para poder casarse con Julián. El marqués de Mole accede ya que siente mucho agrado por el joven. Sin embargo, una carta inesperada de la señora Renal
cambia el rumbo de los hechos. En esta carta cuenta los pormenores de su romance con Julián, lo cual lo coloca en desventaja ante el marqués, que había tenido siempre una buena impresión de él. Así que Julián decide marcharse hacia Pierreres, donde decide buscar a la señora de Renal, quien se encontraba en una iglesia meditando en la iglesia, y sin pensarlo le dispara y la deja herida. Para él todo había terminado. El impulso de sus actos ha podido más que sus propósitos. Ambas amantes les imploran que declare y se defienda, pero él se obstina y se sumerge en un silencio culposo. Finalmente, el veredicto del jurado es definitivo y lo declaran culpable. Así que Julián Sorel es condenado a muerte y lo ejecutan en la guillotina. Bueno, hemos escuchado el contenido de Rojo y Negro, ¿no? De este famoso escritor Stendhal. La novela Rojo y Negro es una obra escrita por Stendhal, ¿no? En 1830, en la cual pues se describe la dualidad entre la religión y la pasión. El personaje central se encuentra entre la dualidad de su religión y de su vocación y su debilidad carnal hacia las mujeres, donde se deja llevar por sus más arduas pasiones, ¿no? Esta novela pues está dentro del género literario novela realista, ¿no? En donde el narrador y personajes, el narrador está en tercera persona, es omnisciente y nos describe detalladamente, pues, ¿no? Cada una de las aventuras de Julián con sus amantes. Como ya hemos escuchado, el personaje principal es Julián Sorel, un joven de 19 años, talentoso, con muchas virtudes, pero con debilidad hacia las mujeres. Eso le va a ir mal, ¿no es cierto? Y dentro de los personajes secundarios también que se dan en la vida, la trama, resaltan la señora Renal, el marqués, el párroco, el marqués Matilde de Mole, entre otros, ¿no? ¿Cuál es la idea o el tema que trata, ¿no? Es la ambición personal frente a una sociedad que puede truncar sueños, metas, anhelos, si tú no lo tomas bien el camino, ¿no es cierto? Se nos hace entender esta obra. Y esta obra también a su vez está protagonizada por Julián Sorel, ¿no? Y hemos dicho ya que tiene una debilidad hacia las mujeres. Y eso va a hacer tarde o temprano, va a hacer perder, ¿no? La cabeza, ¿no es cierto? Y va a quedar mal, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que trata este famoso escritor en su obra Rojo y Negro. Más que nada nos quiere hacer ver, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la realidad de aquel entonces, el desorden, ¿no? El desorden que se desata en ese pueblo, ¿no es cierto? Entonces, no solamente el autor coge una persona para hablar de él, a través de la persona, él presenta a muchas personas en el mundo, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Es un libro una novela que cuenta con una portada con fondo negro, ¿no? ¿no? Que quiere decir, ¿no? Es el superior izquierda del libro, junto con el nombre del autor, ¿no? El rojo y negro representan las distintas decisiones que realiza, ¿no? Y que tiene que tomar el protagonista de la historia. Escoger una carrera militar y después adentrarse a la religión y llevar una vida de sacerdote, respectivamente. En la parte de la contraportada, el libro cuenta con una sinopsis, logrando que el lector se interese en él, que tenga una idea de lo que trata, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que significa rojo y negro, ¿no? Entonces, rojo, pues, es una representación de algo, ¿no? Algo patriótico, algo historial. Y negro ya viene a ser, pues, todas las cosas
todas las malas cosas que nos pueden pasar, ¿no? Entonces eso es lo que contiene esta obra, ¿no? Entonces está bien centrado el título de la pregunta, del libro, ¿no? Bien explicado está, qué consiste, ¿no? En qué consiste, eh, y cuál es el mensaje y cuál fue la intención del autor, ¿no? Para escribir esta obra, ¿no es cierto? Es un autor con un estilo, ¿no? En todo momento lógico, objetivo, a su vez es muy realista a la hora de relatar las escenas, ¿no? Porque nos describe muy detalladamente las expresiones corporales de cada uno de los personajes que se encuentran, revelando así algunas emociones de estos sin caer en subjetivismo, ¿no? Al contar de acuerdo a lo que él siente, piensa o ve. ¿Ya? Eso es el rojo y negro. ¿Ya, jóvenes? Entonces, está claro eh, en donde pues Chandal arranca planteando con precisión el decorado de la pequeña ciudad de Franco, condado, ¿no? Donde nos centraliza los hechos de esta obra. Ya, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Por favor, les recomiendo si hay en el texto, creo, hay en el libro de ustedes, hay textos y luego vienen las preguntas. Por favor, les digo para que lean ustedes, ¿sí? Para que lean y así terminar desarrollando con todas las actividades. Ya les dije ya, la literatura es la magia, la literatura es el puente, la literatura es el mar, la literatura es el océano gigante, ¿ya? Y las letras es como un barco que te transporta muy lejos a conocer el mundo. Navegas al leer una obra literaria, tú navegas, ¿no? ¿No? Como un navegante que, ¿no? Zarpa con su barco a conocer, ¿no? Los misterios de la naturaleza, los misterios del mar. Así es, nosotros cuando leemos una obra es como, ¿no? Zarpar con un gigante barco a conocer los misterios del mundo, a conocer las realidades de diferentes países, conocer las costumbres, conocer qué hacer del ser humano, conocer el pensar, conocer la visión que tienen los seres humanos en el mundo. Y por último, literatura, ¿no? Te transporta a lo infinito. La literatura está puesta al saber, al conocimiento. Esa es literatura. Muchas gracias.